Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora vamos a conversar con José González, economista, como siempre nos acompaña vía Skype desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Mariana, encantado de estar en el programa. Bien, el día de hoy quería conversar con usted respecto al efecto que puede tener en los mercados la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, específicamente en los bonos de la petrolera mexicana Pemex. En general, la reacción inicial a la elección de Manuel López Obrador ha sido de cierta cautela, pero no tan negativa como realmente se esperaba. De hecho, ya hay una vertiente entre los analistas que consideran que Manuel López Obrador podría parecerse más a Lula en su primera elección que lo que han sido los gobiernos de administraciones un poco más radicales en cuanto a políticas públicas, como el caso de Venezuela, lo que puede haber sido Ecuador en su momento dado la deuda externa, y lo que fue Bolivia, con lo que fue la privatización del agua, en el momento en que Evo Morales fue elegido por primera vez. Y lo que el mercado sigue muy concentrado es que la mayoría absoluta que tiene López Obrador, tanto en términos de los índices electorales que logró en la elección en general, como de gobernadores, y las mayorías en el Congreso mexicano, implican que el presidente electo tiene un margen de maniobra muy amplio, e incluso sus opositores empiezan a asumir que debería utilizarlos para bien y no necesariamente para mal. Los bonos mexicanos no se han movido dramáticamente. No ha habido una indicación muy clara todavía del presidente, más allá electo, de la campaña, de lo que va a hacer en términos de políticas públicas. Su gabinete aparentemente va a ser muy diverso, conservador, pragmático en el lado económico, lo cual está dejando al mercado con ciertos niveles de confort. La primera iniciativa que él había anunciado es suspender la construcción del nuevo aeropuerto de México. Ha cambiado su posición señalando que probablemente lo privatice, que lo termine en capitales privados, y hay que ver si va a revertir o no la apertura petrolera que inició el actual gobierno del PRI, que tendría algún efecto en la industria, pero hoy día el mercado le está dando un beneficio de la duda al presidente electo antes que ponerse completamente negativo. El presidente electo de México ha sido vinculado o quizá comparado con Hugo Chávez. ¿Podría la petrolera mexicana llegar a pasar por lo que pasa hoy PDVSA? Difícilmente, porque la Pemex ya ha iniciado un proceso de apertura con las concesiones que se hicieron hace poco más de 6 años en la reforma del actual gobierno, entre otras cosas porque la producción de petróleo de México empezó a decaer. Pemex ha tenido por muchos años un pozo maravilloso que se llama Cantarell, y Cantarell básicamente colapsó por cuestiones geológicas inevitables cuando se explota un pozo por un periodo muy largo de tiempo, y lo que se ha tratado es compensar la caída en la producción de Cantarell con petróleo en el Golfo de México, en aguas profundas, que requiere grandes dosis de inversión. De allí que se emprendiera un proceso de apertura. Difícilmente uno podría pensar que López Obrador va a revertir ese proceso y va a renacionalizar el proceso de apertura petrolera, especialmente en México, que requiere de inversiones y que ya se están haciendo inversiones. Lo que se espera es que López Obrador incremente el gasto social, el gasto en infraestructura, y el mayor enfoque en su administración es que luche contra la corrupción. Básicamente ese es su mandato único. Hay analistas mexicanos que dicen que si López Obrador no hace nada, pero logra reducir en algo la corrupción, va a ser recordado en la historia de México como un presidente relevante. Y la relación de López Obrador con el sector privado ha sido siempre constructiva, especialmente cuando fue alcalde de México, donde colaboró directamente con Carlos Slim en la recuperación del centro histórico del Distrito Federal. Quisiera además consultarle si la reforma energética que impulsó Peña Nieto y que hasta algunos momentos se dijo no cumplía con las expectativas, ¿podría ser modificada por López Obrador o simplemente podría él ser una desilusión más en lo que es la administración de México? Podría detenerla, podría modificarla, podría revertirla, podría cancelarla, pero ya vemos lo que está pasando en el caso de PDVSA con las denuncias internacionales y los costos que eso implica.
López Obrador, siendo un político profesional durante toda su vida política y habiendo administrado la Ciudad de México, tiene una noción muy clara de ciertos costos financieros y económicos que implican ciertas decisiones. Ahora bien, los problemas que enfrenta México, como cualquier otro país en América Latina, son magnánimos, titánicos, como se quieran llamar, y probablemente en los 6 años el sexenio de López Obrador no logra resolverlos todos, pero si logra cambiar la actitud, si logra cambiar el enfoque del Estado. Obviamente, una de las cosas que está reconociendo la oposición mexicana y el sector privado mexicano es que no pueden seguir viendo a espaldas de los problemas que tiene el país: violencia, narcotráfico, pobreza, que tienen que ser atendidos políticamente a través de políticas sociales. Que permitan que el país se encuentre, se enrumbe y mantenga los indicadores económicos positivos. Creo que esa es la perspectiva que hoy se tiene López Obrador, y no se espera que, salvo el aeropuerto de México, que es una medida aparentemente inmediata, hoy el gobierno electo anuncia que van a pagar las obligaciones del aeropuerto independientemente de que el Estado siga financiando no la obra. No ha sido tan categórico en términos de Pemex ni la reforma de apertura en el sector energético mexicano. Lo que sí pareciera es que querer revertir parte de la reforma educativa que emprendió también Peña Nieto. La relación con los sindicatos de la educación y López Obrador probablemente tengan influencia en ese frente. Pero en este momento, a esta altura de la transición de gobierno de México, que es muy larga, porque López Obrador recién asume la administración del Estado el 1 de diciembre, el mercado está prefiriendo darle el beneficio de la duda a López Obrador que condenarlo en primera instancia. Finalmente, quisiera consultarle respecto a lo que es esta nueva línea de crédito otorgada por China a Venezuela, una para la materia petrolera y otra que se desconoce hasta el momento en que va a ser utilizada. Se señalaba que China no iba a volver a dar créditos o líneas de crédito a Venezuela, sin embargo el día de hoy se conoce que sí, una por 5.000 millones de dólares y otra por 250.000. Quisiera conocer cuál es la expectativa que se tiene de esto en los mercados y qué efectos puede tener en la caja del país. No tenemos detalles específicos sobre exactamente en qué se va a invertir el dinero, salvo la indicación general de que es para recuperar la producción petrolera en Venezuela, que hoy día se anuncia está a niveles de 1.300.000 barriles diarios, con una expectativa que siga decayendo en los próximos meses, salvo que haya precisamente inversión, no solo a nivel de perforación y explotación de los pozos, sino mantenimiento de los complejos industriales de refinación. Y no olvidemos que parte del problema de PDVSA no es solo que no se ha invertido en refinación y en mantenimiento de esos complejos, sino que hay un éxodo de trabajadores. Habría que ver cuáles son las condiciones específicas. Ya en las inversiones anteriores, chinas en Venezuela y en el sector petrolero, salvo las primeras que se hicieron hace muchos años que fueron discrecionales, todas están muy vinculadas a procesos de producción, y si el lineamiento es el mismo, debería estar ligado a ese tipo de iniciativas en términos de PDVSA. Veremos cuán eficientes o efectivos son en recuperar producción cuando los problemas que tiene la petrolera son múltiples. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. José González, economista vía Skype desde Nueva York, como siempre acompañándonos aquí. Nosotros vamos a hacer otra pausa y al regreso vamos a contarles la historia de dos emprendedoras. Ellas ya están aquí con nosotros, son Bárbara y Patricia. Ya nosotros volvemos para contarles de qué se trata.